Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. ¿De dónde surge esa tradición del Domingo de Ramos? ¿Y qué podemos aprender hoy, en este día, sobre el Domingo de Ramos? Marcos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 11, nos cuenta el relato. Y dice así: Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatar. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo después de mirar todo a su alrededor. Se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Palabra del Señor. Aquellos que hemos estado involucrados en la vida de la iglesia, en las actividades festivas como son la Semana Santa, podemos recordar con alegría cómo el templo, específicamente el Domingo de Ramos, estaba lleno de adornos para de alguna manera significar el día en que entró Jesús a Jerusalén sobre un burrito. Recuerdo participar recitando las mismas palabras que dictaban ese día: Hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Puedo ahora imaginar el gozo de aquella multitud, que sus gritos, su proclamación siguen sonando hasta nuestros oídos el día de hoy. Ellos tenían gozo porque sus expectativas con respecto a Jesús, al Maestro que ellos seguían, se estaba cumpliendo. Pues realmente es ahí donde fluye el gozo en nuestras vidas, cuando las cosas están sucediendo de la manera en que queremos o esperamos. Pero ahora que conocemos todo lo que sucede en esa semana, me pregunto si las personas que gritaban ese día hubieran tenido la misma actitud, si hubieran sabido que Jesús entraba a Jerusalén a su muerte misma. Algo distintivo de este evento es la planeación. Esta planeación que ocurre para que se realice. 2 discípulos de Jesús, no sabemos quiénes, se vieron involucrados en la tarea de ir por el burrito, pidiéndolo a nombre de Jesús. El burrito es preparado para que Jesús se suba, y lo que significa que se tenía la intención de transmitir una entrada que tipificaba la entrada de un rey. Notamos entonces la disposición de los discípulos y demás seguidores de Jesús para participar en lo que el Maestro había planeado. Lo que habían hecho ese día era un evento único que rompía la rutina de sus actividades. Y muy seguido hacemos esto. Nos involucramos en actividades que rompen nuestra rutina. Participamos en actividades convocadas por el gobierno, como darnos de alta en un programa social. Participamos en reuniones y eventos con algún partido político. Asistimos a alguna actividad escolar, ya sea de nosotros o de nuestros hijos. Participamos en actividades laborales y también en las actividades de la iglesia. De hecho, cuando somos llamados a participar en la misma vida de la iglesia, nos encontramos planeando, dedicando nuestro tiempo para organizar reuniones, proyectos, celebraciones, como esta, la del Domingo de Ramos. Y cuando participamos en actividades, cuando somos parte de una planeación, tenemos expectativas que se deben cumplir. ¿Cuál era la expectativa que tenían estos discípulos que estaban siguiendo a Jesús? La misma historia bíblica nos indica que la expectativa de los discípulos de Jesús tenía que ver con esa pregunta que se registra en los relatos bíblicos cuando Jesús iba a ascender al cielo. Los discípulos preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? La gente entendía, así como los discípulos de Jesús, que Jesús era el Mesías. De hecho, el grito de Hosana y los títulos que aparecen en la exclamación colocan a Jesús en la expectativa del Mesías, del Salvador de Israel.
Entonces, si Jesús es el Rey, el Mesías, lo que continúa por lógica después de esa entrada triunfal a Jerusalén, que Jesús entra como un rey, entonces él, en las ideas o en las expectativas, tenía que hacer una convocatoria nacional en alguna plaza, convocar un ejército y dirigirse al palacio, y con los poderes que él tenía, derrocar al que está ahí para empezar la victoria sobre el Imperio Romano. Sin embargo, el relato dice que Jesús fue al templo, miró a su alrededor y se fue a Betania a descansar. ¿Por qué Jesús fue al templo? Debería ir al palacio. La respuesta nos la da el relato de la purificación del templo. Las instituciones, en todas sus actividades, eventos, planaciones, asuntos, habían perdido de vista el propósito de compartir a Dios, un Dios a quien se le puede ocurrir. Por eso Jesús en el templo dice: mi casa, casa de oración, será llamada, mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Para Jesús, todo ícono de fe, como el templo, debe tener ese propósito: restaurar la relación entre Dios y la humanidad, que simbolice una gran verdad: Dios está con nosotros. Entonces, hoy, en este día, somos invitados a involucrarnos en las actividades de Jesús, en las actividades de su iglesia. ¿Qué tanto estás involucrado? También somos invitados a proclamar lo que la multitud decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. ¿Cuál es la proclamación que estás haciendo en este día? ¿Cuál es la proclamación que tú haces en tu vida? Y por último, algo muy importante, somos invitados a que las expectativas que tengamos de lo que estamos involucrados y proclamamos sean las mismas de Jesús. Restaurar la relación entre Dios y la humanidad, acercar a Dios a la humanidad, que todos sepan que Dios está con nosotros. El Señor te bendiga.